En el cuarto capítulo de Beowulf nos empieza retratando una escena en el Heorot, en la cual Beowulf y sus guerreros se acercan inmediatamente a la hora decisiva donde se ha de enfrentar ante el temible monstruo y descubrir si su fuerza sería mayor a la de los valientes guerreros daneses que trataron de acabar con la bestia antes. Después de la opulenta escena alrededor de la magnífica mesa en forma de T de la cual hemos hablado en los capítulos anteriores, se formaron diversos grupos en los cuales se discutía y debatía animadamente acerca de los posibles desenlaces de esta impresionante velada. Llegó en un momento un grupo de cortesanos alrededor de nuestro héroe, entre ellos unos incrédulos ante la posibilidad de la victoria del Gauta. Sin malicia alguna se le acerca un individuo y le dice a Beowulf que era mejor extremar precauciones. El monstruo no era para andar descuidado. A esto, Beowulf le respondió que no debía tener el menor miedo y que en realidad él mataría al monstruo a mano desnuda. Tomadas estas palabras como fanfarronería por los daneses, incluso el rey después de esto se le acerca, conmovido por la ayuda que aquel joven y valeroso guerrero estaba a punto de servirle, que le dio un afectuoso abrazo. La reina también le dirigió cálidas palabras de ánimo. Desfilaron ante Beowulf las damas del rey, sinceramente agradecidas por el servicio que le estaba a punto de prestar al príncipe de su país, y después los favoritos del rey, mostrando un agradecimiento mezclado con hipocresía. Al final, los esclavos retiraron presurosamente las fuentes donde había yacido grandes trozos de carne y un festín, y se despidieron de los gautas no sin tristeza, pues ellos estaban seguros que la mañana siguiente no encontrarían mucho más que un par de cadáveres ensangrentados. Estando los guerreros a sus anchas por el enorme salón, se reunieron alrededor de su valeroso líder, que les dijo con toda confianza que descansaran e hicieran caso omiso a los gritos que casualmente podrían romper la calma de la noche, pues el que lo profanaría sería su enemigo, y no él. Incluso después de escuchar réplicas por parte de sus hombres, el honroso Beowulf no dio su brazo a torcer, y como única encomienda hizo que se apagaran todas las antorchas menos una, la cual usaría para vislumbrar a la bestia conocida como Grendel. Poco después, el líder de los gautas paseaba despreocupadamente alrededor del Heorot, al tiempo que sus hombres caían presas del sueño después de las grandes libaciones que se habían tomado en aquel magnífico banquete, que ahora ya se sentía tan lejano. Con el pasar del tiempo, Beowulf empezó a cuestionar si Grendel acudiría al salón, ya que hace tanto que nadie se quedaba a dormitar en el interior, podría llegar a pensar que aún ese día permanecía inhabitado. Todos esos pensamientos acabaron cuando su fino oído detectó un ruido similar a un grave rugido de animal desde el exterior del salón. Preparándose para la batalla, Beowulf extendió sus articulaciones y observó la enorme puerta de madera hasta que sin previo aviso se abrió de golpe y por ella entró Grendel, sin realmente observar al Gauta, pues en vez se relamió los labios al mirar a todos los guerreros que dormitaban tranquilamente en aquellos muebles cubiertos de pieles. Dando un paso y tendiendo sus deformes manos semejantes a garras hacia los durmientes, Beowulf decide actuar. Sin demora, le asentó un impactante puñetazo que hubiera noqueado incluso a un animal, al tiempo que la bestia giraba y agitaba su cabeza para ver a su atacante. Sus ojos llenos de ira decidida a acabar con la vida del príncipe, al retorcerlo entre sus manos hasta que éste ya no pudiera más. Ágil como solamente él podía hacerlo, Beowulf esquiva los golpes de los velludos brazos de Grendel, aunque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse ante la temible bestia en un combate cuerpo a cuerpo. Empezada la terrible lucha y varios puñetazos después, Grendel parecía al borde de sus fuerzas, y aprovechando tal oportunidad, Beowulf tomó con fuerza el brazo de la bestia y de un intenso tirón lo separó del cuerpo. Después de esto, y al borde del colapso, Grendel se encaminó hacia la puerta y el príncipe dejó que éste se marchara pensando que todas las heridas que le había provocado acabarían con él en poco tiempo. Falta aclarar que todo el ruido provocado por la lucha había despertado al resto de los guerreros, que observaban impresionados la lucha entre estos dos grandes oponentes. El grito de victoria y admiración prorrumpieron los gautas al ver que la bestia huía. Después de recibir múltiples halagos por parte de sus compañeros, Beowulf se entregó al descanso y aconsejó a sus compañeros que lo imitasen. Al despuntar el alba, los guerreros fueron a dar la buena nueva a los daneses, y encontraron un grupo cerca del salón, que al ver sus sonrientes rostros, pensaron que la bestia no se había presentado, mas entendieron su error al notar en Beowulf traía la mano de Grendel en los vanos. El rey tardó poco en darse cuenta de la increíble hazaña y dijo unas palabras. Los daneses se dividían entre aquellos que admiraban a Beowulf y los que estaban celosos de la fuerza del hombre.
Se dio un festín de nuevo en el Heorot, y esta vez el rey insistió en que se quedaran a dormir en el palacio, mientras que la mayoría de los nobles prefirieron quedarse en el magnífico salón. Empieza con los nobles tomando despreocupadamente lugar alrededor del Heorot, excepto uno cuyo sueño ligero, tal vez generado por inquietudes aún existentes en su mente, despertó para encontrarse frente a otra de las temerosas criaturas, y al tratar de advertir a sus compañeros cae presa de las garras del monstruo. Algunos de sus compañeros alcanzaron a ver tal fatídica escena, pero no pudieron hacer nada para salvarlo, tristemente. Se organizó una partida de búsqueda y se le informó al rey del desafortunado suceso, ya que se descubrió que el desafortunado era el consejero del rey y gran amigo suyo. El rey le preguntó a Beowulf si estaba seguro de que Grendel había sucumbido ante sus heridas, ante lo cual éste le dijo que sí. Aún así, Beowulf le dijo al rey que le iba a dar su palabra de que iba a terminar con esta nueva amenaza, a como diera lugar. Siguiendo huellas ensangrentadas pertenecientes a Grendel, llegaron a un estanque del tamaño medio, donde las pisadas se detenían abruptamente. No creyendo que la bestia se hubiera suicidado, llegaron a la conclusión de que la guarida debía de estar debajo del agua. Después de debatir si esperar a que saliera el monstruo o entrar, Beowulf decidió despojarse de su armadura y espada para poder nadar mejor. Entró a una caverna debajo del agua, donde voces rasposas discutían en un idioma desconocido para él. Al levantar la mitad superior de su cuerpo, pudo notar que la caverna era de pocas dimensiones, mas aún así el aire en su interior era respirable al grado de que una antorcha ardiera sin problemas. Al pasear la mirada por la habitación, descubrió apoyada contra la pared una espada que le serviría para su propósito, y sin más, se lanzó contra la criatura que estaba en el extremo de la caverna. Esta era la madre o compañera de Grendel, y poseía el mismo tamaño y horrorosas cualidades que él. Sus ojos y garras eran más felinos que humanos, y se abalanzaron sobre el hombre sin piedad, a lo cual Beowulf sostuvo la espada esperando que hiciera un corte en la carne del monstruo. ¿Cuál sería su sorpresa al descubrir que la espada atravesó el brazo de la monstruosa mujer sin problema? Se dio cuenta de que la espada poseía cualidades mágicas. Se enzarzaron en una lucha en la cual Beowulf salió vencedor al cortarle la cabeza de un tajo a la mujer y hacer lo propio con Grendel. Al descubrir en la esquina los restos ensangrentados de un hombre que a más detalle se notaba que era el consejero del rey y lastimosamente descubrió que no podía hacer absolutamente nada más por él. Beowulf tomó una soga que estaba en la caverna y ató por los cabellos ambas cabezas y la espada y se sumergió de regreso en aquel lago. Sus hombres estaban preocupados por el destino de su jefe, cuando éste salió del agua victorioso. El rey y la reina recibieron con alegría a los héroes y al final, estos marcharon de regreso colmados de regalos.